Un circuito poquito más complejo y para poder razonar la respuesta. Aquí tengo este circuito en el cual vamos a cuantificar el número de nodos. Tengo un nodo, tengo otro nodo, tengo otro nodo y tengo otro nodo. Por lo tanto, y tengo el nodo donde más concurren más elementos. Por lo tanto, aquí tengo el nodo 1, el nodo 1, el nodo 3, el nodo 2 y el nodo 4. Por lo tanto, para iniciar esto, pues ya cuantificamos el número de nodos. Tenemos 5 nodos menos el de referencia. El número de ecuaciones van a ser 4. Pero aquí, tomando el nodo de referencia donde concurren los mayores elementos, por ejemplo, el nodo central, por lo tanto aquí ya definimos por simplificación pues que la tensión del nodo 1 con respecto al neutro es la fuente B1 de 22 volts y el nodo 3 es igual a la tensión que yo tengo aquí de B2, que sería de 40, o le ponemos mejor para no confundirnos BB, y le ponemos BA. Entonces aquí tenemos que B1 es igual al voltaje BA y 40 volts. Por lo tanto ya tendré aquí la ecuación 1 y tendré aquí la ecuación 2. Por lo tanto nos quedará única y sencillamente definir el nodo 2 y el nodo 4. En el nodo 4, ¿cómo podemos establecer nuestra ecuación? En el nodo 4 yo tengo aquí las características de la corriente. La corriente aquí que viene entrando, que le puedo llamar una corriente I1. Aquí una corriente que está saliendo, que le llamo la corriente I2. Y lógico, esta de acuerdo a la fuente, me da una corriente I3. Desde mi punto de vista y recomendación, siempre hay que respetar la polaridad que nos están proporcionando las fuentes, sean de tensión o sean de corriente. Por lo tanto, ¿qué nos establece aquí en el nodo B4? Yo tengo una corriente I1 que está entrando, yo tengo una corriente I2 que está saliendo, y tengo una corriente I3 que está entrando. Por lo tanto, las corrientes que entran, I1 más I3, es igual a la corriente que salido. Por lo tanto, ahora vamos a definir las corrientes parciales. La corriente I1 está entre el nodo 1 y el nodo 4. Entonces va a ser B1 menos B4 sobre 200. Esa es la corriente, sería la corriente 1. La corriente 2 sería el voltaje del nodo 4 con respecto al nodo de referencia, más vamos a tener que la I2, en este va a ser, bueno, más la I3 la tenemos de este lado, que sería la B3 menos la B4 sobre 20, que esto es igual a la I2, que la tenemos en este lado, que es el voltaje 4 sobre la resistencia de 50. Y aquí tengo una primera ecuación. Acercándonos a esa ecuación nos va a dar ese valor. Esta ecuación nos va a dar menos 0.005 B1 menos 0.005505 B3 más 0.075 B4, y esto es igual con 0. Y esta sería la ecuación, desde nuestro punto de vista, la ecuación en el nodo 4. La subrayamos para no perderla de vista. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál nos tocaría? En el nodo número 2, que tengo el voltaje B2, que tengo aquí una corriente que está, desde el punto de vista que está entrando por la fuente, y le llamo una I4, y aquí una corriente que está entrando de acuerdo también a la respectiva fuente, que le llamo una I6, y una corriente aquí que le puedo llamar yo que está saliendo del nodo, y le llamo una I5. Por lo tanto, tengo una corriente que está entrando, que es la I4, una corriente que está entrando, que es la I6, y una corriente que está saliendo, que es la I5. Por lo tanto, las corrientes que entran, I4 más la I6, es igual con la corriente que sale la I5. Por lo tanto, nuestro sistema de ecuaciones va a ser el siguiente. La I4 la definimos nosotros que está entrando, entonces será B1 menos B2 sobre la resistencia, que son 100, más la I6, que es la que está acá entrando, que es la B3 menos la B2 sobre 10.
que esto es igual a la I5 que está entrando al nodo de referencia, que será B subíndice 2 sobre 75. Por lo tanto, resumiendo este tipo de ecuación, nos va a dar una ecuación que es 0.01 B subíndice 1 más 0.223 B2 menos 0.1 B3. Y esto es igual con 0 y esta sería la ecuación número 2. Por lo tanto, ya tengo la ecuación 1, la ecuación 3, la ecuación 2 y la ecuación 4. Por lo tanto, nomás es sustituir la 1, la 3 con respecto a estas dos ecuaciones y por lo tanto vamos a tener una respuesta con que la B subíndice 4 va a ser igual a 28.13 volts y la B2 va a ser igual a 34.22 volts y aquí está el resultado del voltaje de nodos de respecto al nodo 2 con respecto al nodo de referencia y nodo 4 con respecto a su respectivo nodo. Aquí nomás es sustituir, igualar y llegamos a esta respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Vamos. Ahora realizaremos la teoría con respecto a lo experimental. Aquí tenemos el circuito armado, resistencia de 200, 75, 20, 10, 50, 100. Y le estamos aplicando un voltaje por medio de esta fuente, que es el voltaje de 30 volts, el voltaje de la fuente B3. Y tuvimos que hacer uso de este tipo de eliminador para poder ejercitar nuestro experimento. Y es un eliminador de 22 volts a 1.8 amperes para poderlo hacer más funcional. Por lo tanto, ahora vamos a ver el voltaje de la tensión B2, que es entre las resistencias de 75 ohms. Tenemos nosotros un voltaje de aproximadamente 30.4 volts y el resultado que nos dio era de 34.22, o sea, estamos dentro de los valores próximos. Aquí lo volvemos a retomar y aquí tengo las características de ese voltaje, que sería el voltaje en la resistencia de 75 ohm, que viene a ser el voltaje del nodo 2 con respecto al de referencia. El siguiente es el nodo B4, que es entre las terminales de la resistencia de 50 ohms, y lo tendremos entre este punto y este punto, y el resultado esperado es de 28.13 y aquí tenemos los 24.11 debido a las características de la tolerancia y sobre todo la regulación de la fuente, pues estamos dentro de los valores aproximados. Estamos de acuerdo y este es el diagrama experimental que los chamacos deben de realizar para poder experimentar este tipo de teorías. No irse a un software como el Workbench, el FacePipe, porque aquí lo están armando, aquí todo lo están realizando, aquí están haciendo las conexiones, aquí tienen la tensión vivas, aquí tengo la corriente y el voltaje. En el simulador, pues estamos simulando las características y el resultado, pero aquí ya es un hecho más fiel a las características que el chamaco se debe presentar en las prácticas y en el laboratorio.